El 13 de agosto de 1999, la testigo clave del caso Jaime Garzón se encontraba en este lugar. Ella dice haber observado a los asesinos, describe su fisionomía, inclusive describe cómo estaban vestidos y describe la marca de las botas que tenían puestos. Haciendo el ejercicio, tratando de ver desde este lugar al semáforo, es prácticamente imposible observar esos detalles. Aun cuando la moto hubiera atravesado enfrente de esta ventana. Esa testigo clave se llama María Amparo Arroyave Montoya, considerada por la Fiscalía y el DAS como la principal testigo presencial del homicidio de Jaime Garzón, según consta en la resolución de acusación proferida por la Fiscalía contra Juan Pablo Ortiz alias Bochas, el 12 de marzo del 2002. En diciembre de 2001 se trató de llevar a cabo en este mismo lugar una inspección judicial para recrear la declaración de la testigo clave. No fue posible. Solamente hasta hoy una cámara trata de recrear esa misma declaración que presenta varias dudas según los abogados y que aún más sobre esa declaración se hace el retrato hablado de Bochas. Según María Amparo Arroyave, desde esta ventana a las 5:45 de la mañana vio a los sicarios a una distancia de 12 metros aproximadamente. Ella dice en su declaración: Al parrillero sí lo tengo en mi cabeza fotografiado. Era un joven de aproximadamente 20 a 25 años, de tez morena clara, muy delgado, más o menos de unos 70 de estatura, su nariz fileña, ojos grandes pero achinados, su frente llevaba la mitad tapada con el pasamontañas, cejas tupidas, no le logré ver el color de sus ojos, boca más bien mediana, el labio inferior salidito, no era cachetón. Encontramos varias contradicciones. Uno, que María Amparo no se encontraba en una posición fácil para ver el lugar de los hechos, ¿no? Estaba a más de 100 metros, en un cuarto piso, y de manera diagonal, en una posición que era muy difícil su visibilidad. Encontramos que hay 4 testigos presenciales que dicen que los sicarios llevaban cascos, y resulta que ella hace un retrato hablado como si no llevara casco, diciendo que era un pasamontañas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se explica que los otros testigos digan van en casco y que ella haga un retrato hablado? Hace un retrato hablado de frente cuando supuestamente vio los sicarios de lado. Dice que le vio el arma al sicario cuando el sicario era diestro y el arma la llevaba por el lado opuesto a la ventana donde ella estaba. Es decir, dice una cantidad de inconsistencias. Es decir, que la conclusión a la que nosotros llegamos es que es un testigo que está mintiendo. Y eso es lo que soporta la acusación contra el Toñas y el Bochas. Por eso nosotros nos atrevemos a afirmar que el juicio se va a caer. 7 meses más tarde, el 10 de marzo del presente año, el juez Julio Roberto Ballén Silva profiere su sentencia y en ella efectivamente le da la razón a los abogados de la familia Garzón. En ella absuelve a alias Bochas y a alias Toño. En la sentencia queda claro que las pruebas allegadas no le generaron certeza para condenarlos y además acoge todos los cuestionamientos de los abogados a los testimonios, especialmente el de Amparo Arroyave, e inclusive recoge la reconstrucción de los hechos en la escena del crimen realizada por Contravía. Contravía. Colombia, un conflicto que traspasa fronteras. Busquemos las respuestas. Primera Conferencia Regional Humanitaria, 8 y 9 de septiembre, Cali, en el marco de la Semana por la Paz. Contravía. Hace un año y conociendo las incongruencias que contiene el testimonio de María Amparo Arroyave y recreando lo dicho por esta mujer, expresamos al fiscal general Luis Camilo Osorio nuestras dudas. Esto nos dijo.
Lo que podemos decir es que las evidencias que están allí tienen su debida fundamentación y han dado lugar paulatinamente a la toma de decisiones que ha formulado la Fiscalía en cada una de las etapas del proceso. Hoy el equipo de este programa estuvo en ese edificio y es prácticamente imposible observar desde ese lugar el asesinato y las características que dice la principal testigo. Hacer ese papel de definir si lo que hizo el fiscal está bien concebido y bien formulado, sería anticiparnos a la justicia por instrumentos que no son válidos. Nunca es tarde para encontrar las evidencias que corresponden, nunca es tarde para enderezar una investigación que haya estado defectuosa o que haya estado contraria a la verdad. Y desde luego en este caso no puede haber la excepción. 7 meses después de esta entrevista se produce la sentencia del juez en la que nos da la razón, es decir, que las evidencias contrario a lo que dice el fiscal indican que los testigos mintieron. Por eso volvimos a preguntarle al fiscal. Fiscal, en agosto del año pasado precisamente nosotros lo entrevistábamos a usted y le decíamos que habíamos podido comprobar irregularidades sobre todo en el caso y en la declaración de la testigo principal. Eso mismo también lo avalaban los defensores y lo avalaban diferentes personas dentro del proceso. Y es esto lo que motiva y lo que dice que hay bastantes irregularidades y deficiencias en la investigación. Y en su momento usted nos dijo, si hay algo que corregir, estamos para corregirlo. Exacto. No es que vamos a cambiar el rumbo porque nosotros nos sentíamos seguros de lo que estábamos haciendo. En esa oportunidad, ni dentro de cámaras ni fuera de cámaras, usted nos avanzó sobre las irregularidades que creía tenía conocimiento y podría alguien darnos esa orientación. Yo hoy se lo vuelvo a decir en cámara, espero que esta parte no quede eliminada del informe, nos den los auxiliamientos de quien tenga noticia de cuáles son las irregularidades que hay en la investigación. Me gustaría mucho que los televidentes que están oyendo puedan ayudarnos a copiar esos elementos que usted dijo entonces que podrían allegarse a la Fiscalía y que todavía no se han allegado. No dijimos que iban a allegarse, que estaban en el expediente, Una testigo que en este momento nadie ha vuelto a ver, que los abogados piden que... Tuvo que huir, definitivamente tuvo que salir y desafortunadamente para ella fue muy difícil y muy compleja la situación. Y la situación para María Amparo Arroyave puede ser mucho más compleja, ya que el juez en su sentencia pide investigarla, se lee en ella, y de inmediato prosiga la investigación para identificar y sancionar a los autores materiales y demás copartícipes del crimen de Jaime Garzón, así como lo concerniente al falso testimonio en que incurrieron, entre otros, Maribel Jiménez Montoya, María Amparo Arroyave, Wilson Raúl Ramírez, Bernardo Quintero Montoya, Wilson Javier Llano Caballero. Y volvemos a señalar que consideramos como irregular el que una testigo vea a las 5:45 de la mañana del 13 de agosto de 1999 y desde esta posición lo que dice que vio. Oigan ustedes nuevamente. Al parrillero sí lo tengo en mi cabeza fotografiado. Era un joven de aproximadamente 20 a 25 años, de tez morena clara, muy delgado, más o menos de unos 70 de estatura, su nariz fileña, ojos grandes pero achinados, su frente llevaba la mitad tapada con el pasamontañas, cejas tupidas, no le logré ver el color de sus ojos, boca más bien mediana, el labio inferior salidito, no era cachetón. Sin lugar a dudas, una vista prodigiosa. Para Emiro Rojas, subdirector del DAS y quien tuvo a su cargo parte de la investigación, debió ser el fiscal quien comprobara la veracidad del testimonio, cosa que según los abogados nunca se hizo. En cuanto a la valoración de la prueba, en el lugar desde donde ella pudo haber visualizado los hechos, no conozco los detalles, pero también era la Fiscalía la que estaba realizando y la que pudo haber y debió en su momento haber evaluado la capacidad primero visual y del lugar de los hechos, en que si la persona tenía algún problema visual o no,
y realmente en qué circunstancias pudo haber observado, porque a mí me pueden decir, vea, es que ese día, según el IDEAM, había llovido. Eso para demostrarlo es muy difícil, porque yo estuve viendo en algunos documentos que decían que habían algunos oficios donde señalaba que la climatología estaba de tal forma. Eso es muy difícil porque año por año va cambiando, primero. Segundo, todo mundo no tiene la misma capacidad visual. Tercero, para hacer un retrato hablado, todo el mundo no tiene la capacidad de memoria visual para desarrollar un retrato hablado. Entonces, todos esos aspectos en su momento los debió haber evaluado el fiscal, y también la distancia. En cuanto a que la señora desapareció, pues yo me imagino, y las investigaciones, me imagino que en su momento ella debió haber abandonado el país por serias amenazas, porque yo estuve hablando con uno de los investigadores que conocía el caso, ya que, vuelvo y repito, el DAS de Antioquia no tenía nada que ver con la investigación que se realizaba acá. Ella salió del país por amenazas, y en su momento, cuando ella la citaron todas las veces, acudió a donde el fiscal. Para concretar un aspecto que debe quedarle claro a los televidentes, usted dice que el testimonio de Amparo Arroyave lo debía comprobar el fiscal del caso. Sí, claro, eso debió haberlo hecho en su momento. No puedo ni quiero entrar a analizar o evaluar la acción en su momento de la Fiscalía General de la Nación en el caso del testigo, pero eso es la obligación y ese es el fundamento. Cuando se lleva a un juzgado a acusar a unas personas, todas estas pruebas deben ser previamente elaboradas, y lógicamente no solamente por el fiscal, sino que el fiscal tiene sus peritos para que lo asistan y le den los conceptos técnicos respectivos.